El grupo contrató a 3 ejecutivos externos y me ignoraron a mí, un veterano de 12 años. Renuncié de inmediato, y el presidente entró en pánico. A las 7:42 de un lunes por la mañana, Evan Parker estacionó en el mismo lugar subterráneo que había usado durante 6 años. El pilar de concreto a su lado todavía tenía una pegatina descolorida de un girasol. Su hija Sophie la había puesto allí cuando tenía 5 años. Ahora tenía 12. Evan había intentado quitarla cientos de veces. Nunca lo hizo. Llevaba 12 años en Meridian Home Technologies. Cuando se unió, la compañía tenía 22 empleados, un almacén, una oficina apretada encima de un taller mecánico, y un fundador que todavía aprobaba cada compra superior a $500. Ahora, Meridian empleaba a más de 300 personas, vendía hardware de hogar inteligente y productos de consumo conectados en todo el Medio Oeste, y se preparaba para una oferta pública inicial. Evan había estado allí en casi cada paso doloroso. Había dirigido proyectos cuando la empresa apenas podía pagar la nómina. Había construido el primer equipo formal de operaciones. Había negociado recuperaciones con proveedores a las 2 de la mañana. Había ayudado a abrir la distribución en 4 estados. Había creado el proceso de escalamiento de servicio al cliente, el sistema de puntuación de proveedores, el comité de revisión de calidad, y la mitad del ritmo operativo que la compañía ahora trataba como normal. 3 meses antes, el veterano vicepresidente ejecutivo de operaciones de Meridian, Frank Doyle, se había jubilado. Evan, que en ese entonces era el vicepresidente de operaciones, absorbió discretamente la mayor parte del trabajo. Presidía la revisión operativa semanal, aprobaba la planificación de la producción, asistía a las reuniones con los prestamistas y dirigía 2 importantes proyectos de integración. Todo el mundo asumía que el siguiente anuncio sería simple: Frank Doyle se iba, y Evan Parker ascendía. A las 8:06, Mia, de la recepción, se detuvo junto a su oficina. Evan, Richard te quiere en la sala de conferencias principal a las 9:30. ¿Para qué? Ella dudó. Presentaciones de nuevos ejecutivos. Algo en su pecho se oprimió. ¿Cuántos? 3. Evan asintió. Gracias. Ella se fue rápidamente. Él abrió su portátil. Durante 15 minutos, intentó revisar un panel de control de la cadena de suministro. Leyó la misma línea 6 veces. A las 9:20, caminó hacia la sala de conferencias. Cerca del área de descanso, 2 gerentes de proyectos susurraban. He oído que todos son contrataciones externas. ¿Qué significa eso para Evan? Pensé que se quedaría con el puesto de Frank. Igual que todos. Evan siguió caminando. Dentro de la sala de conferencias, el fundador y presidente ejecutivo, Richard Cole, estaba sentado en el centro de la larga mesa. Richard tenía 59 años y todavía conservaba la energía del emprendedor que Evan había conocido 12 años antes. Hablaba rápido, decidía rápido, y había construido Meridian confiando en su instinto cuando no había datos. A su lado se sentaban 3 desconocidos, 2 hombres y una mujer, todos de la edad de Evan o un poco mayores, con trajes a medida y expresiones serenas. El tipo de personas que sabían cómo entrar en una habitación pareciendo que ya pertenecían a la cima del organigrama. Evan, dijo Richard cálidamente, perfecto. Toma asiento. Evan ocupó su silla habitual. El tercer asiento a la izquierda. Richard se puso de pie. Estamos entrando en una nueva etapa como compañía. Si queremos que Meridian se convierta en una empresa pública, necesitamos experiencia de liderazgo que coincida con hacia dónde vamos, no solo con dónde hemos estado. Evan escuchó la frase y ya lo supo todo. Richard presentó al primer hombre. Graham Whitaker se unirá a nosotros como director de operaciones. Ahí estaba. Graham había pasado 17 años en Dominion Consumer Group, una empresa pública más de 20 veces el tamaño de Meridian. Había gestionado operaciones a nivel nacional, trabajado con inversores institucionales, y participado en paneles con analistas y banqueros. Richard sonaba casi orgulloso de lo difícil que había sido reclutarlo. Graham se levantó. Es un honor estar aquí. Meridian ha construido algo especial. Mi trabajo es ayudar a escalarlo, sin perder lo que lo hizo exitoso.
Aplausos educados. Evan aplaudió. Richard presentó al segundo hombre. Neil Foster, director de estrategia. Un nuevo rol, fusiones, desarrollo de mercado, incubación de nuevos negocios, alianzas estratégicas. Luego, la mujer. Karen Blake, directora de recursos humanos. Diseño organizacional, desarrollo de liderazgo, sistemas de compensación, planificación de sucesiones. 3 títulos ejecutivos, 3 contrataciones externas, ni un solo ascenso interno. Evan se sentó con las manos entrelazadas. Lo extraño era que no se sentía furioso. Se sentía vacío. No humillado, no sorprendido, acabado. Había una diferencia. Después de la reunión, Richard lo alcanzó cerca de la puerta. Evan, pasa por mi oficina. La oficina de Richard tenía vistas al centro de Columbus desde el piso 11. Sirvió café para ambos. Evan no lo quería, pero aceptó la taza. Richard se sentó frente a él. Sé que lo de hoy probablemente fue un golpe duro. Evan esperó. Has hecho un trabajo excelente. Nadie está cuestionando eso. De acuerdo. Richard se inclinó hacia adelante. Pero la compañía está tratando de cotizar en bolsa en 18 meses. Los suscriptores, los inversores, los posibles miembros del consejo. Les importa el pedigrí del liderazgo. Graham ha dirigido una división de una empresa pública. Conoce a los analistas. Conoce a los inversores institucionales. Tiene relaciones. Evan lo miró. Y yo no. La expresión de Richard se tensó. No lo diría de esa manera. Pero es lo que quieres decir. Quiero decir que tienes un tipo de valor diferente. Ahí estaba. Un tipo diferente. El tipo que era lo suficientemente bueno para cargar con el trabajo, pero no lo suficientemente bueno para llevar el título. Richard continuó, voy a aumentar tu compensación base en un 20%. Tu ámbito de responsabilidad se mantiene intacto. Graham va a necesitar a alguien que entienda la compañía, y después de la oferta pública inicial, habrá un fondo de capital. Definitivamente serás parte de él. Evan sostenía la taza de café sin beber. 3 años antes, cuando Meridian casi se queda sin efectivo después de que 2 lanzamientos de productos fracasaran, Richard había dicho otra cosa. Habían estado sentados en esta misma oficina a las 2:30 de la mañana, ambos agotados, decidiendo qué proyectos cerrar. Richard le había puesto una mano en el hombro. Cuando esta compañía se haga grande, vas a ser una de las personas en la cima. Evan le había creído. No porque Richard estuviera mintiendo. Richard probablemente también lo creía. Las promesas hechas en modo de supervivencia tenían una forma de cambiar, una vez que la supervivencia ya no era el problema. Entiendo, dijo Evan. Richard se relajó visiblemente. Por eso te respeto. ¿Ves el panorama general? Evan se puso de pie. Gracias por la explicación. Volvió a su oficina. En la pared había una fotografía enmarcada del 10º aniversario de Meridian. Evan estaba en la segunda fila, junto a Richard y Frank Doyle. Todos sonreían. Debajo colgaba una placa, 10 años de contribución extraordinaria. La miró durante un largo rato. Luego, abrió un documento en blanco. Aviso de renuncia. No escribió una carta furiosa. Sin acusaciones. Sin una lista de 12 años de sacrificios. Sin un discurso sobre la traición. Escribió 4 párrafos cortos. Renunciaba como vicepresidente de operaciones. Ofrecería 4 semanas para una transición ordenada. Agradecía las oportunidades que Meridian le había brindado. Le deseaba éxito a la compañía. Luego lo imprimió, lo firmó, y lo metió en un sobre sencillo. A las 2:05, llamó a la puerta de Richard. Richard estaba al teléfono. Le hizo un gesto para que entrara. Evan no se sentó. Richard terminó la llamada. ¿Qué pasa? Evan dejó el sobre en el escritorio. Richard lo miró, y luego a él. ¿Qué es eso?
Mi renuncia. Por primera vez en todo el día, la confianza de Richard desapareció. ¿Estás bromeando? No, Richard no tocó el sobre. Evan, vamos. Hablamos de esto. Lo hicimos. Te dije que te voy a subir el sueldo. No se trata del sueldo. entonces, ¿de qué se trata? Evan consideró varias respuestas. El título. Los de fuera. La promesa rota. El hecho de que había trabajado 12 años asumiendo que estaba construyendo un camino, solo para descubrir que había estado construyendo una plataforma para que otro se parara sobre ella. Eligió la verdad más simple. Necesito un lugar donde todavía pueda avanzar. Richard se puso de pie. ¿Estás avanzando? Aquí no. Evan, Graham aún no conoce esta compañía. Lo sé. Entonces, ¿quién se supone que mantendrá las operaciones estables mientras él aprende? La pregunta lo respondía todo. Richard no preguntaba por qué Evan estaba dolido. Preguntaba quién cubriría el vacío. Haré un traspaso limpio, dijo Evan. Durante 4 semanas. 4 semanas no es suficiente. Es lo que ofrezco. Richard rodeó el escritorio. Esto es impulsivo. No, Decidiste esto hoy. me di cuenta hoy. Eso lo detuvo. La voz de Evan se mantuvo serena. Durante 12 años, pensé que el siguiente paso estaba delante de mí. Esta mañana aprendí que no es así. No estoy enojado contigo por contratar a la gente que crees que la compañía necesita, pero no estoy obligado a quedarme debajo del techo que tú elegiste para mí. Richard lo miró fijamente. Tómate 3 días. Mi decisión no cambiará. Evan, te enviaré un plan de transición para el final del día. Se giró hacia la puerta. La voz de Richard lo siguió. ¿Entiendes lo que esto me hace a mí ahora mismo? Evan se detuvo. Por un segundo, casi se da la vuelta. Esa frase solía funcionar. Lo que esto me hace a mí. La compañía te necesita. Contamos contigo. Solo ayúdanos a superar este trimestre. Un lanzamiento más, una crisis más, un año más. Miró hacia atrás. Creo que eso es lo primero que deberías preguntarle a Graham. Luego se fue. Esa noche en casa, su esposa Laura estaba picando cebollas cuando él entró en la cocina. Ella lo miró una vez. ¿Qué pasó? ¿Cómo sabes que pasó algo? Estás en casa antes de las 6. Su hija Sophie estaba haciendo la tarea en la mesa del comedor. Evan dejó las llaves. ¿Renuncié? El cuchillo de Laura se detuvo. ¿Qué hiciste qué? Le contó todo. Los 3 nuevos ejecutivos, el puesto de director de operaciones, la explicación de Richard, el aumento del 20%, la renuncia. Laura escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se apoyó en la encimera. ¿Tienes otro trabajo? No. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin tus ingresos? Unos 9 meses, sin tocar la jubilación. Ella asintió. Luego dijo, está bien. Evan la miró fijamente. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que haga? ¿Lanzar un plato? No. Has estado hablando de ese puesto de director de operaciones durante 2 años. Se lo dieron a otra persona sin siquiera decírtelo primero. Volvió a las cebollas. No digo que renunciar sea fácil. Digo que entiendo por qué lo hiciste. Evan se sentó a la mesa. Sophie levantó la vista de su hoja de matemáticas. ¿Despidieron a papá? No, dijo Laura. Papá despidió a su trabajo. Sophie lo consideró. ¿Se puede hacer eso? Evan se rió por primera vez en todo el día. Aparentemente. Esa noche, después de que Sophie se fuera a la cama, Laura se sentó a su lado en el sofá. ¿Tienes miedo? Sí. Bien. Él la miró. ¿Bien? Si no tuvieras miedo,
pensaría que estás fingiendo. Ella le tomó la mano. Construiste la mitad de ese lugar. El título no creó la habilidad. Evan miró hacia la ventana oscura. Quería creerle. A la mañana siguiente, llegó a Meridian a las 7:35. Ya había un mensaje de Karen Blake, la nueva directora de recursos humanos. Asunto: revisión de riesgo de transición. A las 9, Evan estaba sentado de nuevo en la oficina de Richard. Richard, Graham, Karen. 3 ejecutivos, una carta de renuncia. Karen abrió un informe. La partida de Evan crea un riesgo de concentración que debemos abordar de inmediato. Graham asintió. Relaciones con clientes, rutas de escalamiento con proveedores, juicio operativo, historial de proyectos. Demasiado de eso parece residir en una sola persona. Evan casi sonrió. Durante 12 años, hacer que las cosas funcionaran se había llamado compromiso. 24 horas después de renunciar, lo mismo se llamaba riesgo. Karen lo miró. Necesitaremos documentación completa de todos los contactos clave, procesos de decisión, historiales de proveedores, excepciones operativas y conocimiento institucional. Evan se reclinó. Por supuesto. Richard pareció aliviado. Entonces Graham añadió: también podríamos necesitar que Evan permanezca disponible después de su partida, durante la transición. Evan se volvió hacia él. Bajo un acuerdo de consultoría, tal vez. Las cejas de Graham se arquearon. La cara de Richard cambió de nuevo. La compañía finalmente había entendido que el acceso a Evan Parker no era lo mismo que la propiedad de Evan Parker. Y todavía le quedaban 27 días en la nómina. Evan trató las siguientes 4 semanas como un proyecto. Sin venganza, sin archivos perdidos, sin contactos secretos, sin un dramático discurso de que fracasen sin mí. Había pasado 12 años construyendo el sistema operativo de Meridian. Si lo dejaba desordenado a propósito, la compañía no sería lo único dañado. Sus propios estándares también se dañarían. Así que construyó un mapa de transición: clientes, proveedores, almacenes, problemas de calidad, compromisos de productos a largo plazo, árboles de escalamiento, riesgos trimestrales. Los documentos crecieron rápidamente. Al final de la primera semana, Karen Blake había asignado a 2 analistas para ayudar a organizarlos. Una tarde, ella estaba de pie junto al escritorio de Evan mientras él explicaba por qué un determinado proveedor debía ser revisado de manera diferente a su tarjeta de puntuación. Los números dicen que son uno de nuestros mejores proveedores, dijo ella. Lo son, respondió Evan. Entonces, ¿por qué está marcada la cuenta? Porque son excelentes cuando la demanda es estable, e inestables cuando el volumen cambia rápidamente. Eso no está en la puntuación. No. ¿Por qué no? Porque hace 5 años, construimos la tarjeta de puntuación para una compañía más pequeña. Nunca la rediseñamos. Karen anotó algo. Eso debería haberse institucionalizado. Sí. Ella levantó la vista. ¿Te molesta que yo diga eso ahora? Un poco. ¿Por qué? Porque la compañía se benefició de que yo recordara todo esto. Nadie lo llamó un problema del sistema hasta que decidí irme. Karen no defendió a Meridian. Es justo. Evan la respetó más por eso. Graham Whitaker era diferente. Era inteligente, Evan lo vio de inmediato. Graham podía entrar en una reunión con información limitada e identificar la cuestión estratégica más rápido que la mayoría de la gente en la sala. Su debilidad era la velocidad. Asumía que la experiencia en una compañía más grande le daba el derecho de comprimir el tiempo de aprendizaje en una más pequeña. A veces funcionaba, a veces no. El primer choque serio llegó durante la segunda semana de preaviso de Evan. Graham quería reemplazar a un proveedor de conectores llamado Apex Circuit Works por un proveedor más barato llamado Blue River Components. El precio de Blue River era un 15% más bajo. Sobre el papel, la elección era obvia. Evan vio el nombre del proveedor y se detuvo. Usamos a Blue River hace 18 meses. Graham asintió. Leí el archivo. Un problema de calidad.
Cambiaron la dirección. El problema no era solo la dirección. ¿Qué era? Variación de lotes bajo ciclos de temperatura. Graham giró su portátil hacia Evan. Ahora suministran a Dominion. Lo sé. Los estándares de aceptación de Dominion son más estrictos que los nuestros. En la inspección de entrada. La expresión de Graham cambió ligeramente. Evan continuó, nuestros productos viven en los hogares de los clientes. El fallo que tuvimos no apareció en la inspección de entrada. Apareció después de repetidos ciclos térmicos. Las conexiones se aflojaron después de meses de expansión y contracción. Graham se reclinó. Blue River dice que lo arreglaron. Quizás lo hicieron. Entonces, ¿por qué estás en contra de ellos? No estoy en contra. Estoy en contra de firmar un acuerdo de volumen completo antes de volver a hacer las pruebas. Graham exhaló. Estamos tratando de reducir costos antes de la oferta pública inicial. No podemos someter a cada proveedor a un proyecto de ciencias. Entonces no lo hagas, Evan mantuvo la calma en su voz. Ejecuta un lote de calificación controlado. 2 semanas de pruebas de ciclo térmico independientes. Si pasan, sigue adelante. Graham miró a Richard. Esta es exactamente la cultura que se supone que debo cambiar. Todo requiere 3 aprobaciones y una historia del pasado. Evan casi respondió bruscamente. No lo hizo. Richard se frotó la barbilla. ¿Qué nos cuestan 2 semanas? Unos $48.000 en retraso de ahorros, dijo Graham. ¿Y cuánto costó el último fallo? Respondió Evan. Poco menos de $700.000, más 2 créditos a clientes. La sala se quedó en silencio. Richard suspiró. Hagan la prueba. Graham no discutió. Después, alcanzó a Evan en el pasillo. ¿Disfrutaste eso? ¿El qué? Tener la razón frente a Richard. Evan se detuvo. Disfruto no repetir fallos conocidos. La mandíbula de Graham se tensó. Luego sorprendió a Evan. ¿Justo? Se alejó. Blue River falló una de las pruebas de ciclo extendido. Por poco. Menos del 1% fuera de la tolerancia. Graham quería aprobarlos de todos modos. Evan no luchó contra él. Envió un solo correo electrónico. Adjuntos estaban el antiguo informe de fallos, la nueva prueba, y los datos de devoluciones de clientes. El texto del cuerpo del correo era para la toma de decisiones. El resultado actual permanece fuera del umbral de fiabilidad aprobado por Meridian. La dirección determinará la aceptación del riesgo. Sin insultos, sin recomendaciones, solo hechos. 10 minutos después, Richard publicó en el grupo de ejecutivos, conversión de Blue River en pausa, pendiente de cumplimiento total con la especificación de fiabilidad. Graham no respondió. Evan no sintió satisfacción, solo fatiga. El problema mayor era obvio. Richard quería que Graham transformara Meridian. También quería que el juicio de Evan evitara que Graham se moviera demasiado rápido. Eso convertía a Evan en un amortiguador, una capa temporal entre el conocimiento antiguo y la nueva autoridad. Útil, necesario, y aún así no ascendido. En casa, el cambio estaba ocurriendo de manera diferente. Durante años, Evan había llegado tan tarde que Sophie a menudo ya había terminado de cenar. Ahora estaba en casa a las 6 la mayoría de las noches, porque había dejado de asumir proyectos futuros. Un miércoles encontró a Laura y Sophie discutiendo sobre una tarea de ciencias. Sophie había construido un modelo de turbina eólica y las aspas no giraban. Evan dejó su bolso. ¿Quieren ayuda? Sophie lo miró con sospecha. ¿Sabes algo sobre turbinas eólicas? No. Entonces, ¿cómo puedes ayudar? Laura se rió. Excelente pregunta. Evan se sentó en el suelo de todos modos. Pasaron 40 minutos ajustando el ángulo de las aspas y reduciendo la fricción del eje. Cuando la turbina finalmente giró bajo un ventilador de escritorio, Sophie gritó tan fuerte que el perro de al lado comenzó a ladrar. Más tarde, después de que ella subiera,
Laura dijo, te perdiste esto. Lo sé. No, quiero decir, te has perdido este tipo de cosas durante años. Evan miró hacia las escaleras. Había estado presente en la casa. Simplemente no siempre había estado disponible. Había una diferencia. Ese viernes, Richard lo invitó a cenar. Solo nosotros, dijo. ¿Sin trabajo? Se encontraron en un antiguo asador cerca de Herman Villard, un lugar que Richard y Frank Doyle habían usado durante años. Durante los primeros 20 minutos, hablaron de la familia. Richard preguntó por Sophie, Laura, los padres de Evan. Luego llegó la comida y Richard finalmente dijo lo que lo había llevado allí. Manejé mal el anuncio de los ejecutivos. Evan cortó un trozo de bistec. Sí. Richard sonrió sin humor. Ni siquiera me hiciste esforzarme por eso. No me invitaste aquí para consolarme. No. Tomó un sorbo de bourbon. Te consideré para el puesto de director de operaciones. Evan levantó la vista. ¿En serio? Más de una vez. Entonces, ¿por qué no me entrevistaste? Richard dudó. Esa respuesta dolió más que un no rotundo. Porque los banqueros querían experiencia en una empresa pública. ¿Los banqueros eligen a tus ejecutivos? No, pero escuchas. Sí. Richard no lo esquivó. Esa es la verdad. Se reclinó. Graham gestionó una división con 3.000 millones en ingresos. Conoce los mercados públicos. Conoce a los inversores. Puede entrar en una sala con dinero institucional y reconocen su currículum. Y yo no puedo. Todavía no. Evan asintió. Extrañamente, la honestidad ayudó. No cambió la decisión, pero eliminó una última ilusión. Richard no se había olvidado de Evan por accidente. Había hecho un cálculo de negocio. Eso significaba que Evan era libre de hacer uno también. Entiendo, dijo Evan. Richard pareció aliviado. Pero aún así me voy. El alivio desapareció. Evan, tienes una razón racional para querer a Graham. La tengo, y tengo una razón racional para no quedarme debajo de él indefinidamente. No sabes si sería indefinido. Sé que creaste un puesto de director de estrategia, un puesto de directora de recursos humanos, y contrataste a un director de operaciones. Evan dejó su tenedor. No hay un próximo asiento para mí. Richard se quedó en silencio. Finalmente, dijo, podría crear uno. ¿Por qué renuncié? Porque no quiero perderte. Ese es el problema. Richard frunció el ceño. Evan continuó. Me quieres más ahora que cuando hiciste el organigrama. La frase quedó entre ellos. Richard bajó la vista a su vaso. Después de un largo silencio, dijo, ¿qué vas a hacer? Descansar. Luego, no lo sé. ¿Vas a ir a un competidor? No. Mis obligaciones de confidencialidad son claras. Las cumpliré. Richard se frotó la frente. Desearía que te quedaras hasta la oferta pública inicial. Evan rió en voz baja. Eso podría ser en 18 meses, quizás menos. Richard, así es como pasaron 12 años. El fundador lo miró. Evan no lo dijo con crueldad. Eso lo empeoró. Un trimestre más, una emergencia más, una promesa más, un hito futuro más. Richard no le había robado 12 años. Evan había aceptado cada extensión. Era importante admitirlo. En su último viernes, Evan entregó su portátil y su credencial. Karen revisó la lista de traspaso. Todo está aquí. Todo lo que se puede escribir. Ella entendió la salvedad. ¿Qué no se puede escribir? El juicio. ¿Podemos comprarte eso más tarde? Evan sonrió. Quizás. Tarifa por hora. Depende del problema. Ella se rió. En la recepción, Mia lo abrazó. 2 gerentes de proyecto le estrecharon la mano.
Un supervisor de almacén lo llamó jefe por última vez. Graham bajó del piso ejecutivo. Por un momento, Evan esperó incomodidad. En cambio, Graham le ofreció la mano. Me dejaste un mejor traspaso que nadie a quien haya reemplazado. Esa era la idea. Todavía creo que algunos de tus sistemas son demasiado cautelosos. Lo son. Graham pareció sorprendido. Evan sonrió. Algunos de ellos son demasiado cautelosos porque los construimos después de quemarnos. Tú decidirás qué cicatrices todavía importan. Graham asintió lentamente. Eso es útil. Buena suerte. Tú también. Richard no bajó. Eso molestó a Evan más de lo que esperaba. Luego, mientras Evan cruzaba el vestíbulo, su teléfono vibró. Un mensaje de Richard. Lamento no haber podido bajar. Llamada del consejo. 12 años merecen más que un texto. Gracias. La puerta está abierta si cambias de opinión. Evan lo leyó 2 veces. Luego guardó el teléfono. Afuera, la tarde era fría y luminosa. Laura esperaba en la acera. Sofía estaba sentada en el asiento del pasajero sosteniendo un cartel hecho a mano. Felicidades por despedir a tu trabajo. Evan se echó a reír. Laura bajó la ventanilla. Sube, hombre desempleado. ¿Lo hizo? Mientras se alejaban, miró hacia el edificio de Meridian. Durante 12 años, dejar ese lugar había parecido imposible. Ahora se hacía más pequeño en el espejo retrovisor. No porque la compañía hubiera cambiado de tamaño, sino porque él finalmente tenía distancia. La primera semana después de dejar Meridian, Evan durmió hasta las 8. La segunda semana, odió dormir hasta las 8. Había pasado tanto tiempo moviéndose a toda velocidad que la quietud se sentía como un fallo mecánico. Para el miércoles, había reorganizado el garaje. Para el jueves, había limpiado el trastero del sótano. El viernes por la mañana, Laura lo encontró ordenando las especias alfabéticamente. Se apoyó en la encimera de la cocina. Necesitas un pasatiempo. Tengo pasatiempos. Nombra uno. Evan miró la canela. Eficiencia operativa. Eso no es un pasatiempo. Le quitó el frasco de la mano. Sal afuera. ¿Lo hizo? Por primera vez en años, caminó con Sofía a la escuela. Eran 12 minutos de ida y 12 de vuelta. Se enteró de que odiaba la pizza de la cafetería, le gustaba su profesor de ciencias, pensaba que un chico de su clase era molesto de una manera sospechosa, y tenía una presentación el martes siguiente. Nada de esto era importante de la manera en que una revisión operativa trimestral era importante. Y precisamente por eso importaba. En el almuerzo del domingo siguiente, los padres de Evan le preguntaron qué planeaba hacer. Su padre, Robert, tenía 70 años y había pasado 31 en un fabricante de equipos agrícolas antes de que una adquisición eliminara su departamento. Durante 2 años después, Robert apenas habló de ello. Evan tenía 20 y tantos años entonces y pensó que su padre estaba siendo dramático. Ahora lo entendía. He recibido llamadas, dijo Evan. Puestos de operaciones, fabricación, productos de consumo, algunas empresas privadas. Su madre, Ellen, puso un plato de pollo asado en la mesa. ¿Alguno de ellos suena interesante? No realmente. Robert miró por encima de sus gafas. Entonces no aceptes ninguno. Evan sonrió. Solías decirme que nunca dejara un trabajo antes de tener otro. Solía pensar que las empresas recompensaban la permanencia. Ellen le lanzó una mirada. Solías pensar muchas cosas. Robert la ignoró. Cuando mi planta me despidió, pasé 2 años tratando de demostrar que yo había importado allí. Apuntó su tenedor hacia Evan. Una pérdida de tiempo. ¿Qué cambió? Empecé a ayudar a un tipo de la iglesia a reconstruir tractores viejos. Laura sonrió. Robert continuó. Resulta que la fábrica era dueña de mi título. No era dueña de lo que yo sabía. La frase se quedó con Evan.
3 días después, recibió una llamada de Chicago. ¿Hablo con Evan Parker? Sí. Mi nombre es Amanda Lewis. Soy socia en Gerais Enrique Capital. Evan conocía la firma. Capital de crecimiento para el mercado medio, tecnología de consumo, dispositivos conectados, productos especializados, logística, software. No eran enormes, pero eran respetados. Hemos estado estudiando a Meridian por un tiempo, dijo Amanda. No como una inversión ahora, sino como un caso de estudio sobre cómo escalar compañías de fundadores. Evan se rió. Eso suena halagador y peligroso. Probablemente ambas cosas. Ella también se rió. Estamos construyendo una función de operaciones de cartera. Tenemos inversores que pueden leer estados financieros todo el día. Lo que no tenemos suficiente son personas que realmente hayan dirigido empresas desordenadas. No soy un inversor. Por eso te llamé. La frase sonaba casi demasiado perfecta. Evan se mantuvo escéptico. ¿Cuál sería exactamente el trabajo? Director de operaciones de cartera. Trabajarías con los equipos de gestión después de que invertimos. Procesos, cadena de suministro, escalamiento organizacional, riesgo de proveedores, operaciones con clientes. Entonces, ¿un consultor con capital, observado por gente que vigila? Algunos días. ¿Tomo decisiones? En nuestra firma, a veces. En las compañías de la cartera, influyes. Los fundadores todavía dirigen sus compañías. Eso era diferente. Evan había pasado 12 años siendo la persona que ejecutaba las decisiones de Richard. Este rol requeriría juicio sin autoridad directa. Sonaba más difícil que ser director de operaciones. ¿Cuándo podemos hablar? Preguntó Amanda. Voló a Chicago la semana siguiente. Gerais Enrique ocupaba 2 pisos en un edificio cerca del río. Amanda tenía 46 años, era directa, rápida y completamente desinteresada en el teatro corporativo. No le pidió a Evan que explicara definiciones de libros de texto de finanzas. Le preguntó sobre desastres. Háblame de un fallo de un proveedor que manejaste mal. Evan le dio uno. Háblame de un proceso que construiste demasiado pronto. Le dio otro. Háblame de un gerente que deberías haber movido antes. Esa respuesta tomó más tiempo. Luego hizo la pregunta que lo sorprendió. ¿Por qué no te hicieron director de operaciones? Evan podría haberse hecho la víctima. No lo hizo. Porque Meridian se está preparando para una oferta pública inicial, y Richard creía que la experiencia en una empresa pública y las relaciones con el mercado de capitales eran más valiosas en ese momento que mi historial operativo. Amanda lo observó. ¿Estás de acuerdo? En parte. ¿Qué parte? Si yo fuera un suscriptor mirando al equipo de liderazgo de Meridian, el currículum de Graham Whitaker reduciría ciertas preguntas. ¿Y la parte con la que no estás de acuerdo? Trataron la elección como una clasificación de personas, en lugar de una elección entre capacidades. Amanda sonrió. Buena respuesta. También es por eso que me fui. ¿Por qué perdiste? Porque la estructura me dijo cuál era mi techo. Ella asintió. Al final de la entrevista, dijo, te quiero a ti. Evan se rió. Tan directa. He entrevistado a 7 candidatos. 6 podrían construir excelentes paneles de control operativos. Ninguno de ellos había pasado la medianoche en un almacén, tratando de decidir si cancelar el lanzamiento de un producto. ¿Qué te hace pensar que eso importa? Porque los fundadores escuchan de manera diferente a las personas con cicatrices. La oferta llegó a la mañana siguiente. Salario base de $245.000. Bono objetivo anual del 40%. Elegibilidad para participación en ganancias después del primer año. Viajes de 2 o 3 días la mayoría de las semanas. La oficina de Chicago era opcional fuera de las reuniones importantes. El dinero era mejor que en Meridian, pero eso no era lo que Evan seguía releyendo. La descripción del puesto usaba la frase juicio operativo independiente 4 veces. Leyó el documento en la mesa del comedor.
Laura lo leyó después de él. ¿Lo quieres? Creo que sí. Eso sonó entusiasta. No conozco este mundo. No conocías Meridian cuando tenía 20 personas. Eso es diferente. No, tenías 32 años y pensabas que las órdenes de compra eran emocionantes. Todavía pienso que las órdenes de compra son emocionantes. Eso es profundamente triste. Él se rió. Luego ella señaló la sección de viajes. Esta es la parte que me importa. A mí también. Hablaron durante 1 hora. Horarios escolares, su trabajo, Sophie, los padres, los viajes. No el viejo patrón donde la carrera de Evan se convertía automáticamente en la máxima prioridad de la familia. Finalmente, Laura dijo, acepta si lo quieres, pero no reconstruyas la misma vida con un mejor título. Esa se convirtió en la condición. Evan aceptó. Su primera semana en Gerais-en-Rig lo hizo sentir como si tuviera 25 años de nuevo. Todos usaban acrónimos a toda velocidad. MIC, DPI, economía de la unidad, apalancamiento, múltiplos de salida. La analista que le asignaron, Maya Chin, tenía 27 años y un MBA de Northwestern. Podía construir un modelo en media hora que a Evan le habría llevado un día. Durante su primera revisión de cartera, ella habló durante 10 minutos y Evan entendió alrededor del 70%. Después, él dijo, necesito un diccionario. Maya pareció horrorizada. ¿Iba demasiado rápido? Sí. Lo siento. No te disculpes. Enséñame. Ella lo hizo. A cambio, él le enseñó cómo las compañías realmente fracasaban. No en hojas de cálculo, sino en traspasos, en incentivos, en gente que no le decía la verdad al CEO. En un gerente de almacén demasiado avergonzado para admitir que el nuevo proceso no tenía sentido, en una relación con un proveedor que parecía barata hasta la primera fuga de calidad. Su primera asignación juntos fue una startup de hogar inteligente llamada Luminist. 48 empleados, un producto brillante, operaciones terribles. El fundador, Noah Bennett, venía de la ingeniería y podía hablar durante 1 hora sobre el diseño de sensores. No podía explicar por qué el 70% de los clientes abandonaban el proceso de pago. Evan pasó un día rastreando el camino del cliente. El problema no era la estrategia. Era la fricción. El proceso de pago requería la creación de una cuenta antes de mostrar el costo de envío. La promesa de entrega era vaga. El soporte al cliente tardaba 48 horas en responder preguntas de preventa. Marketing estaba gastando agresivamente para enviar a la gente a un embudo lleno de agujeros. Noah esperaba una recomendación complicada. Evan le dio 3 prioridades en una sola página. Mostrar el costo total de envío antes. Reducir los pasos del proceso de pago. Poner el tiempo de respuesta al cliente en el panel de control ejecutivo. Noah miró la página. ¿Eso es todo? Para los próximos 30 días. ¿Qué hay de la estrategia de canales? Más tarde. ¿Posicionamiento de marca? Más tarde. ¿Venta al por menor? Más tarde. Noah frunció el ceño. Esperaba algo más sofisticado. Evan sonrió. Lo complicado es caro. Ganémonos el derecho a ser complicados. 30 días después, la conversión en el proceso de pago mejoró un 19%. Las quejas de los clientes disminuyeron. Noah llamó a Amanda. ¿Dónde encontraste a este tipo? Amanda le reenvió el mensaje a Evan. Lo leyó 2 veces. En Meridian, su juicio se había vuelto invisible porque todos habían vivido dentro de él durante años. Aquí, el mismo juicio era nuevo. Eso lo sorprendió, no porque de repente se hubiera vuelto mejor, sino porque el contexto había cambiado. Su segunda asignación fue Trupa Nutrition, una compañía de comida premium para mascotas en Indiana. Desde la distancia, Trupa parecía saludable, las ventas crecían, las tasas de repetición eran fuertes, los márgenes brutos mejoraban. Dentro de los almacenes, el inventario era un caos. Durante la temporada navideña, los productos más vendidos desaparecían.
3 meses después, los sabores de baja rotación llenaban las estanterías hasta el techo. El fundador, el Dr. Sam Rivera, era un científico en nutrición veterinaria que se preocupaba profundamente por las fórmulas y apenas por la planificación. «Contratamos gente para eso», dijo Sam. «¿Quién es el dueño del pronóstico final?», preguntó Evan. «Operaciones». «¿Qué persona?». Sam hizo una pausa. «Tendría que comprobarlo». Ahí estaba el problema. Evan y Maya extrajeron 2 años de datos de ventas e inventario. Las promociones no estaban vinculadas a la planificación de la producción. Ventas lanzaba paquetes sin avisar a la cadena de suministro. Compras pedía ingredientes basándose en promedios antiguos. Nadie era dueño del sistema completo. Evan construyó una revisión continua de demanda y producción, ventas, operaciones, compras, finanzas. Un pronóstico, un dueño, un conjunto de supuestos. Después de un trimestre, Trupa liberó casi $1.800.000 en inventario excedente y redujo drásticamente las roturas de stock. Sam miró los resultados. Si hubieras aparecido 6 meses antes, podría haber pagado otro laboratorio de investigación. Evan sonrió. Entonces construye el proceso para que no me necesites dentro de 6 meses. Esa se convirtió en su regla. En Meridian, ser necesitado se había sentido como seguridad. En Gerais Henry, comenzó a medir el éxito por la rapidez con la que una compañía podía operar sin él. La diferencia lo cambió. Un viernes, Evan abordó un vuelo de regreso a casa desde Chicago. Su teléfono vibró antes del despegue. Era Luis Moreno, el director de compras de Meridian de toda la vida. Pensé que querría saberlo. El proyecto de expansión de Graham ya está por encima del presupuesto. Evan miró el mensaje. El viejo reflejo llegó instantáneamente. ¿Qué proyecto? ¿Cuánto por encima? ¿Qué proveedor? ¿Qué aprobó Richard? Podía sentir su mente buscando un problema que ya no le pertenecía. Entonces Sophie le envió un mensaje de texto. La película empieza a las 8. Lo prometiste. Evan puso su teléfono en modo avión. Meridian tenía problemas. Como todas las compañías. Por primera vez en 12 años, no eran sus problemas. El avión se alejó de la puerta de embarque. Evan se reclinó. Ya no huía de su antigua vida. Estaba aprendiendo la forma de la nueva. Para el 4.º mes de Evan en Gerais Henry, los problemas de Meridian ya no eran rumores. Se habían convertido en un patrón. El proyecto de expansión de Graham Whitaker fue la primera gran advertencia. Él creía que Meridian podía entrar rápidamente en el mercado de la seguridad doméstica conectada porque tenía relaciones con minoristas nacionales de su anterior compañía. Sobre el papel, la oportunidad parecía excelente, un mercado grande, un fuerte crecimiento de la categoría, interés de los minoristas. El Consejo de Meridian aprobó el plan. Luego llegó la realidad. El costo de las herramientas de los proveedores fue un 20% más alto de lo previsto. Las relaciones con los minoristas ayudaron a conseguir reuniones, pero no garantizaron un espacio en las estanterías. El producto requería una educación del consumidor para la que los antiguos canales no estaban preparados. Las devoluciones fueron más altas de lo esperado. El soporte al cliente necesitaba una formación especializada que nunca se había presupuestado. Al final del 2.º mes, el proyecto estaba un 60% por encima del presupuesto de lanzamiento inicial y había generado menos de 1/4 parte de los ingresos previstos. Graham pidió más tiempo. Richard se lo dio. El problema más profundo afloró a través de los gastos. Uno de los gerentes de proyecto de Graham dividió un contrato de consultoría de $280.000 en facturas más pequeñas para evitar el umbral de aprobación normal de Meridian. Luis Moreno lo señaló. Karen Blake investigó. Graham explotó. Llamó a la revisión acoso burocrático. Karen lo llamó un fallo de control. Richard intentó encontrar un punto medio. Eso los enfadó a ambos aún más. Luis llamó a Evan tarde un martes. Siento que ahora tenemos 2 compañías. ¿A qué te refieres? Graham quiere velocidad. Karen quiere controles.
Richard les dice que sí a cada uno en habitaciones separadas. Evan se frotó la frente. ¿Qué quieres que haga? Nada. Luis suspiró. Solo necesitaba hablar con alguien que conoce el lugar. Evan miró alrededor de la oficina de Geraisendy. Durante años, había sido la válvula de escape de Meridien. La gente lo llamaba cuando la dirección se contradecía. Él traducía la estrategia en operaciones. Él traducía la realidad operativa de vuelta a un lenguaje que Richard escucharía. Sin darse cuenta, había ocultado el costo de la inconsistencia de Richard. Luis, ya no puedes usarme como el intermediario no oficial. Lo sé. Tienes que poner los problemas por escrito. Manténlo profesional. Lo sé. Y si el ambiente se vuelve algo en lo que no puedes trabajar, vete. Luis se quedó en silencio. Es fácil para ti decirlo. No. Evan miró por la ventana. Me tomó 12 años. 2 semanas después, Karen llamó. Él se sorprendió. No habían hablado desde su último día. ¿Tienes 10 minutos? Preguntó ella. Claro. Me voy de Meridien. Evan se sentó. ¿Qué pasó? Karen rió una vez. Un sonido cansado. Vine aquí para construir un sistema de gestión preparado para una empresa pública. Esa fue la propuesta. Richard quiere sistemas, hasta que los sistemas limitan a alguien en quien confía personalmente. Evan no dijo nada. Ella continuó, me contrató para crear controles. Luego Graham se queja de que los controles lo ralentizan y Richard hace excepciones. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Hice un análisis de costos de tu partida. Evan se detuvo. Karen explicó. En 3 meses, 2 gerentes de operaciones fuertes se habían ido. 2 proyectos importantes se retrasaron. Los nuevos líderes tardaron más de lo previsto en asimilar sus responsabilidades. El tiempo de respuesta al cliente había empeorado. Los costos de reclutamiento e incorporación habían aumentado. Ella estimó que la partida de Evan había creado más de $1.400.000 en trastornos directos e indirectos. Y eso es siendo conservadora, dijo ella. Evan casi se ríe. Mi salario no se acercaba a eso. Lo sé. ¿Se lo mostraste a Richard? Sí. ¿Y qué dijo? Ya está hecho. Tenemos que mirar hacia adelante. Evan se reclinó. Eso sonaba exactamente a Richard. No malvado. No malicioso. Mirando hacia adelante hasta el punto de negarse a estudiar los escombros detrás de él. La voz de Karen se suavizó. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Cuando renunciaste, te traté como un riesgo de retención que había que documentar. Ese era tu trabajo. Quizás. Hizo una pausa. Pero no hice la pregunta más importante, que era por qué un ejecutivo de 12 años decidió irse en un solo día. Evan miró el escritorio. Esa habría sido una pregunta útil. Sí. Ella suspiró. He aceptado un puesto en una compañía de fabricación global. Desarrollo organizacional. Menos autoridad, mejor gobernanza. Suena saludable. Eso espero. Antes de colgar, Karen dijo, por si sirve de algo, irte cuando lo hiciste fue la decisión correcta. Evan no esperaba que la frase le importara. Pero lo hizo. No porque necesitara aprobación, sino porque Karen había sido una de los 3 de fuera. Ella había entrado en Meridien como parte del cambio que lo hizo irse. Ahora, ella había llegado a la misma conclusión desde el otro lado. En casa, la vida también estaba cambiando. Laura trabajaba como ingeniera de proyectos para el Departamento de Transporte del Condado. Durante años, se había mantenido en un puesto de gerencia media fiable, en parte porque Evan viajaba constantemente y alguien necesitaba horarios predecibles. Recientemente, se había ofrecido voluntaria para liderar un importante proyecto de modernización de una carretera. Una noche, estaba sentada en la mesa del comedor con su portátil abierto y una expresión nerviosa.
Conseguí el corredor del West County. Evan se incorporó. Ese es el proyecto que querías. Ella asintió. 30 personas entre diseño, permisos y construcción. Eso es enorme. Lo sé. Parecía casi culpable. También va a ser muy ajetreado. Evan extendió la mano sobre la mesa. Entonces, estate ajetreada. ¿Y Sophie? Tenemos calendarios. ¿Y tus viajes? Tenemos calendarios. Ella se rió. Así de simple. No. Él le apretó la mano. Pero durante 12 años, tratamos mi trabajo como el objeto fijo y todo lo demás como la variable. La miró. Ya no tenemos que hacer eso. Abrieron el calendario familiar. No romántico, no dramático. Vuelos, eventos escolares, sus reuniones de construcción, sus visitas a la cartera, noches para cenar, citas con los padres. Un desorden compartido. Ese fin de semana, Sophie tuvo una competencia de robótica en la escuela. Se suponía que Evan debía volar a una compañía de la cartera en Denver el domingo por la noche. El antiguo Evan habría reservado el vuelo más temprano para instalarse. El nuevo Evan tomó el último. El robot de Sophie perdió en la semifinal después de que una rueda se atascara. Lloró en el pasillo. Evan se agachó a su lado. Deberíamos haber probado el eje de nuevo, dijo ella. Sí. ¿Tú lo sabías? Sí. ¿Por qué no nos obligaste? Porque era tu robot. Se secó la cara. Eso no ayuda. ¿No? Él sonrió. Pero si resuelvo cada problema antes de que llegues a él, no te estoy ayudando a aprender. Ella lo fulminó con la mirada. Eso suena como uno de tus discursos del trabajo. Probablemente lo sea. Ella comenzó a reír entre lágrimas. Fueron a por hamburguesas después. Evan tomó su vuelo. Ningún cliente murió porque llegara a medianoche en lugar de a las 6. Un mes después, Amanda lo llamó a su oficina. Vamos a expandir tu rol. Eso suena peligroso. 3 compañías de cartera adicionales, un analista, un asociado de operaciones, y te quiero en el comité de inversiones cuando los acuerdos tengan un riesgo de ejecución importante. No soy un inversor. Dices eso todos los meses. Porque es verdad. Amanda sonrió. No necesitamos que finjas que lo eres. Necesitamos que nos digas cuando el plan de un fundador no puede sobrevivir al contacto con las operaciones. Deslizó una carta de compensación revisada sobre el escritorio. Más salario, más participación en ganancias, más autoridad. Pero la frase que más le importaba a Evan estaba en la descripción del puesto. Juicio operativo independiente. Durante 12 años, Meridian lo había valorado más cuando ejecutaba la dirección de otra persona. Geraint Enrique estaba empezando a valorarlo por la dirección de su juicio. Ese era el ascenso que realmente había querido. Simplemente no había sabido el título para ello. Ese mismo mes, Evan hizo su primera recomendación que le costó dinero a Geraint Enrique a corto plazo. Una compañía de la cartera, un negocio regional de servicios de electrodomésticos, había incumplido su objetivo de mano de obra durante 3 trimestres seguidos. El CEO quería reemplazar al gerente de operaciones de campo, un hombre llamado Curtis Webb. En la hoja de cálculo, Curtis parecía débil. Las horas extras eran altas. La utilización de los técnicos era baja. Las citas con los clientes se estaban reprogramando. Amanda le pidió a Evan que revisara la situación antes de que el consejo aprobara el despido. Evan pasó 2 días viajando con los técnicos. Al mediodía del primer día, vio el problema. El software de despacho asignaba trabajos por distancia geográfica sin tener en cuenta la complejidad de la reparación o la disponibilidad de piezas. Los técnicos cruzaban la ciudad para llamadas que no podían completar, y luego regresaban más tarde con las piezas correctas. El tiempo perdido recaía en el informe de mano de obra de Curtis. El CEO había estado culpando al gerente por un sistema que el gerente no controlaba. En la reunión del consejo, Evan dijo, no lo despidan. El CEO parecía molesto.
Ha incumplido el objetivo durante 3 trimestres. Sí. Entonces, ¿por qué mantenerlo? Porque el objetivo está midiendo el resultado de un mal diseño de despacho. Mostró los datos de las rutas. La sala se quedó en silencio. Rediseñaron las reglas de despacho, abastecieron los vehículos de servicio con las piezas más comunes, y le dieron a Curtis 60 días. La utilización mejoró. Las horas extras cayeron. Las reprogramaciones de clientes disminuyeron en 1/3. Curtis no se convirtió de repente en una superestrella. Simplemente ya no estaba siendo castigado por un sistema roto. Después, Amanda dijo, «Sabes, la recomendación fácil habría sido reemplazarlo». «Lo sé». «Habrías parecido decidido». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» Evan pensó en Meridian, en lo rápido que las organizaciones podían decidir que una persona era el problema, porque cambiar a una persona era más fácil que cambiar un sistema. Porque ser decidido y tener razón son trabajos diferentes. Amanda sonrió. Apunta eso antes de que te lo robe. Esa experiencia le dio a Evan otro tipo de confianza. En Meridian, a menudo lo habían valorado porque sabía qué hacer. En Henry, estaba aprendiendo que el liderazgo también significaba saber cuándo no actuar. El siguiente lunes por la mañana, su teléfono mostró el nombre de Richard Cole. Evan dejó que sonara 1, 2, 3 veces, y luego contestó. Richard. La voz del fundador sonaba cansada. Evan, necesito pedirte algo. Evan ya sabía que no iba a ser algo pequeño. Richard no le pidió a Evan que volviera. Todavía no. La primera llamada fue sobre una crisis específica. Tenemos un problema con el lanzamiento de seguridad para el hogar. He oído algo. Richard suspiró. Por supuesto que sí. Evan no dijo nada. El minorista amenaza con reducir el despliegue a la mitad. Las tasas de devolución son demasiado altas. Las quejas de instalación han aumentado y el soporte al cliente está saturado. ¿Qué piensa Graham? Piensa que podemos solucionarlo con una campaña de servicio. ¿Y tú? Creo que necesitamos otro par de ojos. Evan miró su calendario. No tenía ninguna obligación con Meridian. Eso estaba claro. Tampoco tenía ningún deseo de regodearse mientras una compañía llena de gente que respetaba pasaba apuros. ¿Qué me estás pidiendo? Ven un día. Revisa la situación. Dinos que nos estamos perdiendo. Bajo un acuerdo de consultoría. Una pausa. Por supuesto. Alcance limitado al proyecto. Sin acceso a nada fuera de lo que necesite. Mi tarifa es de 12.000 por el día, más los gastos de viaje. Richard rió suavemente. Es menos de lo que esperaba. No te estoy cobrando por la venganza. Eso lo silenció. El equipo legal de Henry revisó el contrato, porque el nuevo empleo de Evan requería la divulgación de trabajos de asesoría externos. Amanda lo aprobó. Un día, dijo. Solo un día. No te conviertas en el ejecutivo fantasma no remunerado de Meridian. No lo haré. El jueves siguiente, Evan volvió a entrar en Meridian. El vestíbulo parecía casi idéntico. Mia ya no estaba. Una nueva recepcionista le entregó una credencial de visitante. Graham lo recibió arriba. Parecía cansado. No derrotado, solo cansado. No pensé que te volveríamos a ver tan pronto. Yo tampoco. Graham no perdió el tiempo fingiendo. Le dio a Evan los datos del proyecto, devoluciones, tiempos de instalación, tickets de soporte, comentarios de los minoristas, afirmaciones de marketing. Evan pasó 3 horas con el equipo. El problema no era un problema. Eran 4. Las instrucciones de instalación eran demasiado técnicas para los clientes minoristas. La incorporación a la aplicación asumía una conexión Wi-Fi doméstica estable y fallaba estrepitosamente cuando las redes eran débiles. El embalaje del producto prometía características que requerían un accesorio opcional.
Los guiones de soporte al cliente trataban el fallo de configuración como un error del usuario. Ninguno de esos problemas por sí solo era fatal. Juntos, creaban un producto que los clientes sentían que los había traicionado. Graham observó a Evan organizar los problemas en una pizarra. ¿Crees que deberíamos detener el despliegue? No. ¿Qué harías tú? Reducir la expansión durante 30 días. Corregir las afirmaciones en la caja. Reescribir la incorporación. Entrenar al soporte para diagnosticar los 3 principales fallos de red. Dar al minorista un panel de control de recuperación semanal. Eso cuesta tiempo. Sí. No tenemos tiempo. Evan lo miró. Esa frase es como llegaste aquí. Graham se estremeció, y luego asintió. Justo. Richard se unió a la revisión a las 4. Durante la siguiente hora, Evan presentó el plan. Sin acusaciones. Sin hacer referencia al hecho de que había advertido sobre moverse demasiado rápido en otras áreas. Al final, Richard preguntó, ¿puedes seguir involucrado durante las próximas 6 semanas? No. ¿Ni siquiera a tiempo parcial? No. Richard parecía frustrado. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo a tiempo completo. Conoces esta compañía mejor que nadie. Exactamente por eso necesitas dejar de resolver el mismo problema organizacional llamándome. La sala se quedó en silencio. Graham miró hacia otro lado. Richard miró fijamente a Evan. ¿Qué quieres decir? Evan cerró el portátil. Contrataste a un director de operaciones. Déjalo ser el director de operaciones. Graham lo miró de nuevo. No había insulto en el tono de Evan. Eso importaba. Si Graham necesita mejores datos, dale mejores datos. Si el equipo necesita autoridad, dale autoridad. Si la estructura está mal, arregla la estructura. Evan se puso de pie. Pero si cada decisión difícil termina con llama a Evan, entonces ninguno de ustedes está construyendo realmente la compañía que dijeron que necesitaban. Richard se recostó lentamente. Graham hizo un pequeño gesto de asentimiento. De nuevo, dijo, justo. El día de consultoría terminó ahí. Meridian siguió la mayoría de las recomendaciones. El minorista no canceló. El despliegue se redujo temporalmente, y luego se reanudó. Las devoluciones disminuyeron. La compañía sobrevivió. Eso debería haber tranquilizado a Richard. En cambio, parece que lo asustó más, porque resolver una crisis le mostró la diferencia entre tener a Evan cerca y no tenerlo en absoluto. Mientras tanto, la vida de Evan en Geraint se aceleró. Se unió a las discusiones del comité de inversiones sobre 2 nuevos acuerdos. Uno era una compañía de software de logística con un hermoso crecimiento de ingresos y una terrible concentración de clientes. El 70% de los ingresos recurrentes anuales provenía de 3 cuentas. El fundador insistía en que el riesgo era manejable. A los inversores les encantaba el crecimiento. Evan hizo una pregunta. Si el cliente más grande se va, ¿qué gastos operativos puedes eliminar en 30 días? La sala se quedó en silencio. El fundador no tenía respuesta. Geraint no abandonó el acuerdo. Cambió la estructura, valoración más baja, capital basado en hitos, un plan de diversificación de clientes. El fundador estaba molesto. 6 meses después, el cliente más grande redujo su contrato en un 40%. La compañía sobrevivió porque el riesgo se había previsto. Amanda llamó a Evan después. Esa pregunta nos ahorró varios millones de dólares. Quizás. Acepta el cumplido. Estoy aprendiendo. Su tercera compañía de la cartera fue menos dramática. Un negocio familiar de productos para actividades al aire libre en Wisconsin. CEO de segunda generación, buena marca, gerencia intermedia débil. El fundador quería que Evan reemplazara a la mitad del equipo. En cambio, Evan entrevistó a 23 empleados. El problema no era el talento. Eran los derechos de decisión.
Los gerentes tenían títulos pero no autoridad. Cada decisión volvía al fundador. Se quejaba de que nadie asumía la responsabilidad, mientras se negaba a dejar que alguien fuera dueño de algo. Evan le mostró una lista de 42 decisiones que habían esperado la aprobación del fundador en un mes. El hombre miró la página. Pensé que estaba ayudando. Lo estás. Evan señaló la lista. Demasiado. Rediseñaron los niveles de autoridad. 3 meses después, el tiempo de respuesta mejoró. El fundador se tomó sus primeras vacaciones de 2 semanas en 9 años. A Evan le gustó ese resultado más que los financieros. Le recordaba que los sistemas de negocio debían servir a las personas, no consumirlas. En casa, el proyecto de West County de Laura se volvió intenso. Retrasos en los permisos. Una disputa con un contratista. Oposición del vecindario. Una noche, llegó a casa después de las 9 y dejó su bolso junto a la puerta. Odio a todo el mundo. Evan estaba haciendo sándwiches de queso a la parrilla. Sofía estaba arriba. ¿Gente específica o a la humanidad? ¿A la humanidad? ¿Sopa? Sí. Le sirvió sopa de tomate. Se sentó en la encimera y describió el día. Evan escuchó. No lo solucionó. Eso también era nuevo. A mitad de camino, ella se detuvo. No vas a decirme lo que debería hacer. ¿Quieres que lo haga? No. Entonces, no. Ella sonrió. ¿Quién eres y qué hiciste con mi marido? Él puso un sándwich frente a ella. Me ignoraron para un ascenso. Muy educativo. Laura se rió. Unas semanas después, la madre de Evan llamó. Su padre se había caído en el garaje. Nada catastrófico, una muñeca fracturada, algunos moretones. Aún así, Evan canceló un viaje y fue a verlos. En la clínica de urgencias, Robert estaba sentado con un cabestrillo, con aspecto irritado. Le dije a tu madre que no te llamara. Ellen puso los ojos en blanco. Me dijiste eso mientras preguntabas cómo ponerte los zapatos con una mano. Evan se sentó junto a su padre. ¿Estás bien? Tengo 70 años, no estoy muerto. Buena distinción. Robert lo miró. ¿Cancelaste el trabajo? Sí. No era necesario. Lo sé. Ese era el punto. Años antes, Evan habría intentado mantener el viaje y gestionar a su padre por teléfono. Ahora tenía opciones. Amanda movió la reunión. Nadie cuestionó su compromiso. En el camino a casa, se dio cuenta de que la mayor diferencia en su nueva carrera no era el sueldo. Era que su trabajo había dejado de comportarse como el centro del universo. Para el invierno, el calendario de la oferta pública inicial de Meridian se retrasó. Primero un trimestre, luego otro. La explicación pública citaba las condiciones del mercado y la preparación interna. La explicación de la industria era más simple, el consejo no estaba satisfecho. Las proyecciones de crecimiento se habían debilitado. Varios empleados clave se habían ido. La nueva categoría de seguridad para el hogar se estaba estabilizando, pero aún no era rentable, y los controles internos se habían convertido en una preocupación recurrente en la debida diligencia. Karen ya se había ido. Neil Foster, el director de estrategia, se quedó, pero mantuvo un perfil bajo. Graham todavía dirigía las operaciones, aunque Richard había añadido aprobaciones de gastos más estrictas. Luis llamaba con menos frecuencia. Cuando lo hacía, sonaba agotado. Entonces, una noche, Evan recibió una fotografía de él. Era el antiguo equipo de operaciones de Meridian en una barbacoa de aniversario años antes. Todos eran más jóvenes. Luis sostenía una cerveza. Evan tenía barro en los vaqueros. Sophie era una niña pequeña en los brazos de Laura, cerca del borde de la foto. Luis añadió un mensaje, yo también me voy. Evan llamó. ¿Estás seguro? 16 años. Esa no fue mi pregunta. Luis se rió. Sí, estoy seguro.
¿Qué vas a hacer? Un trabajo de cadena de suministro regional en una compañía industrial. Menos dinero el primer año, y. No pasaré cada lunes decidiendo a qué ejecutivo se supone que debo obedecer. Evan sonrió. Suena valioso. Luis se quedó en silencio por un momento. Seguía pensando que si esperaba, Richard lo arreglaría. Quizás todavía lo haga. Quizás. Luego Luis dijo, ¿sabes qué entendí finalmente? ¿Qué? Tu partida no fue la crisis. Evan esperó. La crisis fue que el lugar había dependido de gente como tú y como yo para hacer desaparecer las contradicciones. Eso era exactamente. Después de la llamada, Evan se sentó en la cocina a oscuras durante un rato. No se sentía victorioso. Se sentía triste. Meridian había sido un lugar real, lleno de gente buena. Sus problemas no eran la prueba de que Evan había sido secretamente perfecto. Eran la prueba de que las organizaciones podían superar los instintos que las construyeron. Richard había sido brillante con 20 empleados. Con 300, la brillantez no era suficiente. Una compañía necesitaba sistemas lo suficientemente fuertes como para decirle que no al fundador. Esa primavera, Gerais Henry ascendió a Evan a director gerente de operaciones de cartera. El título venía con un equipo más grande, más participación en ganancias, y un asiento en cada comité de inversiones donde el riesgo operativo importara. Amanda le dio la carta. Oficialmente eres una de las personas que les dice a los fundadores cosas que no quieren oír. Pensé que ese ya era mi trabajo. Ahora te pagamos más por ello. Él se rió. Esa noche, su familia lo celebró con pizza. Sophie levantó un refresco. Por papá, que consiguió el ascenso que tuvo que obtener renunciando a una compañía. Laura casi se ahoga de la risa. Evan negó con la cabeza. Esa no es la lección. Es una lección bastante buena. ¿No? Sophie sonrió. Demasiado tarde. Ya la aprendí. Evan miró alrededor de la mesa. Laura. Sophie. Un calendario cubierto tanto con sus viajes como con las reuniones del proyecto de Laura. La cita médica de su padre escrita en azul. El concierto escolar de Sophie en rojo. Había pasado años preguntándose dónde estaba en un organigrama. Ahora, la mejor pregunta parecía obvia. ¿Dónde estaba el trabajo dentro de su vida? Por primera vez, le gustaba la respuesta. La llamada que Evan había esperado durante meses finalmente llegó en abril. El nombre de Richard Cole apareció en su pantalla mientras Evan revisaba un informe de la cartera desde casa. Contestó. Richard. Evan, ¿cómo estás? Bien. Hoy lo del ascenso. Las noticias viajan. Así es. Richard sonaba mayor. No dramáticamente, solo desgastado. Después de unos segundos de charla trivial, dejó de fingir. Estamos en problemas. Evan no dijo nada. Las operaciones han sido inestables desde que te fuiste. Hemos cambiado a 2 directores bajo Graham. La mitad de tu antiguo equipo se ha ido. La oferta pública inicial se ha retrasado de nuevo. ¿Lo oí? Por supuesto que sí. Richard soltó una risa cansada. Quiero que vuelvas. Ahí estaba. Durante 12 años, Evan había imaginado alguna versión de esta llamada. No conscientemente todos los días, pero en algún lugar debajo de la frustración, había albergado la fantasía. Richard dándose cuenta del error. Richard pidiéndole volver. Evan, finalmente, teniendo el poder de decir que no. Esperaba sentir satisfacción. No sintió casi nada. Richard continuó, vuelve como vicepresidente ejecutivo de operaciones. Reportando directamente a mí. Salario base el doble de lo que ganabas cuando te fuiste. Una importante concesión de acciones. Derechos de observador en el consejo hasta la oferta pública inicial. Evan miró el informe en su pantalla. Un fundador en Arizona estaba luchando con la rotación de personal en el almacén.
Una compañía en Indiana necesitaba una revisión de sus fuentes de suministro. Maya le había enviado una nota preguntando si estaba lista para liderar su primera asignación de cartera sola. Su nuevo trabajo no era más fácil. Era más grande, más interesante, y su juicio importaba antes de la crisis, no después. Gracias, dijo Evan. Richard esperó. Pero no voy a volver. Silencio. No respondas tan rápido. He tenido meses. Podemos cambiar el paquete. No es el paquete. Entonces, ¿qué es? Evan se reclinó. ¿Recuerdas el día que contrataste a Graham? Sí. Me dijiste que Meridian necesitaba algo que yo no tenía. Richard exhaló. Manejé eso mal. No. La lógica de negocio era real. Eso no significa que tuviera razón. Significa que tomaste la decisión que pensaste que la compañía necesitaba. Evan hizo una pausa. Yo hice lo mismo. Richard se quedó en silencio. Encontré un lugar que necesita lo que yo realmente hago. Bueno, nosotros también lo necesitamos. Lo sé. Esa frase les dolió a ambos. Richard bajó la voz. Entonces, ¿por qué no vuelves? Porque ser necesitado ya no es suficiente. Miró hacia la cocina. La taza de café de Laura estaba junto al fregadero. La mochila de Sofía estaba en una silla. Un día de semana normal. Durante años, Meridian me necesitó. Eso me hizo sentir importante. Pero necesitarme no creó un camino. No creó límites. No creó un sistema donde mi juicio tuviera autoridad hasta que algo salía mal. Richard no dijo nada. En Gerais-en-Rie, no estoy esperando a que alguien se jubile. No estoy esperando una oferta pública inicial. No estoy esperando la próxima promesa. ¿Y si te garantizo el puesto? Puedes hacerlo. ¿Y si te garantizo las acciones? Puedes hacerlo. Entonces, ¿qué más quieres? Evan sonrió con tristeza. Nada para Meridian. Las palabras lo sorprendieron incluso a él. No porque odiara a la compañía, sino porque ya no la necesitaba para reparar la historia. Richard exhaló lentamente. Lo siento. Evan cerró los ojos por un segundo. Lo sé. No, lo digo en serio. Debería haber hablado contigo antes del anuncio. Debería haberte dado una conversación real. Quizás la respuesta seguiría siendo Graham, pero merecías estar en la sala. Sí. También debería haber escuchado cuando me advertiste que traer nuevo liderazgo sin derechos de decisión claros destrozaría a la gente. Evan pensó en Karen, en Luis, en los gerentes que se fueron, en los proyectos que se retrasaron. Estabas tratando de construir una empresa pública con hábitos de fundador, dijo. Richard soltó una risa tranquila. Eso suena como algo que diría tu gente de inversiones. Suena como algo que mi esposa dijo primero. Laura siempre fue más inteligente que nosotros. Es verdad. Por primera vez en la llamada, ambos hombres rieron. Luego Richard dijo, ¿estamos bien? Era una pregunta inesperadamente personal. Evan la consideró. No somos lo que éramos. Lo sé. Pero sí, estamos bien. Richard guardó silencio por un largo momento. Cuídate. Tú también. La llamada terminó. Evan se quedó sentado. Sin una oleada de triunfo. Sin ganas de llamar a nadie para anunciar que el presidente finalmente le había suplicado que volviera. El momento se sintió más pequeño que los años que había pasado imaginándolo. Laura llegó a casa alrededor de las 6 con una bolsa de la compra. ¿Qué tal tu día? Richard llamó. Ella se detuvo. ¿Qué quería? Me ofreció mi antiguo mundo de vuelta, con un mejor título. Y dije que no. ¿Te arrepientes? No. Ella asintió. Entonces ayúdame a descargar el coche. Eso fue todo. Sin celebración. Sin discurso de victoria.
leche, pan, manzanas, una bolsa de café. Evan la siguió afuera. Sonrió a mitad de camino hacia el coche. La respuesta ordinaria se sintió perfecta. 2 días después, Evan se reunió con Karen Blake para tomar un café en Chicago. Ella había comenzado su nuevo rol en una compañía de fabricación global y parecía más saludable que en Meridian. Menos a la defensiva, más descansada. Surgió la llamada de Richard. Karen sonrió. Realmente se ha quedado sin opciones. No creo que eso sea justo. Ella levantó una ceja. Tiene opciones. Simplemente finalmente entiende el costo de algunas de ellas. Karen asintió. Eso es mejor. Le contó a Evan que la debida diligencia para la oferta pública inicial de Meridian había descubierto varias debilidades de gobernanza. Ninguna era catastrófica. Juntas creaban vacilación, disciplina de aprobación inconsistente, rotación de liderazgo, planificación de sucesión débil, dependencia excesiva de decisiones basadas en relaciones. La red de Graham abría puertas. No podía cerrar las brechas operativas. Es curioso, dijo Karen. Richard contrató a ejecutivos externos para que la compañía pareciera más institucional, y nunca dejó que la institución reemplazara por completo sus instintos. Evan revolvió su café. Eso no es culpa de Graham. No. Y no es del todo culpa de Richard. Karen lo miró. Muy generoso. Es simplemente complicado. Evan había dejado de necesitar un solo villano. Graham no era un idiota. Karen no era una extraña fría. Richard no era un monstruo. Incluso Evan había contribuido al antiguo sistema, haciéndose disponible para todo y resolviendo problemas antes de que se volvieran visibles. La debilidad de la compañía pertenecía a la estructura. La gente simplemente actuaba dentro de ella. Antes de irse, Karen levantó su taza de café. Por habernos ido antes de odiar a todo el mundo. Evan se rió y chocó su taza con la de ella. Por eso sí puedo brindar. En Gerais-Henry, Maya se preparaba para su primera asignación de cartera independiente. Entró en la oficina de Evan con una presentación de 40 páginas. Él la hojeó. Esto es excelente. ¿De verdad? No. Ella lo miró fijamente. Es un análisis excelente, y una primera reunión terrible. ¿Qué tiene de malo? Tienes 40 páginas. Necesitan los datos. Necesitan confiar en ti antes de que les importen los datos. Maya se sentó. ¿Qué harías tú? Hacer preguntas durante la primera hora. Eso parece ineficiente. Lo es. Le devolvió la presentación. Las personas no son hojas de cálculo. Ella frunció el ceño. ¿Has estado esperando meses para decirme eso? Sí. Reescribió el enfoque. La asignación fue bien. Una semana después, Maya lo llamó. No usé la presentación hasta el segundo día. ¿Cómo te sentiste? Terrible. Y el fundador le dijo a Amanda que fui la primera persona de inversiones que realmente escuchó. Evan sonrió. Te estás volviendo peligrosa. Maya se rió. La mejor parte fue que no necesitó a Evan en la reunión. La segunda mejor parte fue que él ya no necesitaba ser necesitado. En casa, el proyecto de transporte de Laura alcanzó un hito importante. El condado aprobó la financiación para la construcción. El director de su departamento la elogió en una reunión pública. Llegó a casa con un pastel barato de supermercado que decía, sobrevivimos a los permisos. Sophie tomó una foto. Evan abrió agua con gas. Celebraron el proyecto de Laura, no su carrera. Eso importaba. Años antes, las celebraciones familiares habían seguido principalmente los plazos de Evan, un nuevo cliente, el lanzamiento de un producto, un ascenso, una recuperación. Ahora el centro se movía, a veces su trabajo, a veces el de Laura, a veces el equipo de robótica de Sophie, a veces su padre volviendo a conducir con éxito después de la fisioterapia. La ambición de ninguna persona en particular era dueña del calendario familiar.
Una noche, Laura dijo, ¿sabes qué es extraño? ¿Qué? Cuando estabas en Meridian, pensé que tu trabajo era la razón por la que no me esforzaba más en el mío. Evan esperó. Era parte de ello. Sonrió. Pero también usaba tu trabajo como excusa, porque tenía miedo. ¿De qué? De fracasar. Él la miró. Yo también. Ella se rió. Tenías miedo constantemente. Lo ocultabas bien. Esa era parte del problema. Se sentaron en la terraza trasera. Aire de primavera. Vecinos hablando en algún lugar detrás de la valla. Sophie practicando el teclado adentro. Laura se apoyó en él. Creo que perdimos algo de tiempo, dijo ella. Probablemente. ¿Te arrepientes? Evan pensó en los 12 años en Meridian. En las viejas promesas, la renuncia, el nuevo trabajo. No. Laura levantó la vista. ¿De verdad? Me arrepiento de algunas decisiones. Le tomó la mano. Pero el arrepentimiento no es un plan de negocio. Ella se rió. Eso definitivamente viene de tu trabajo de inversiones. Probablemente. A la mañana siguiente, llegó un paquete de Luis. Dentro había una fotografía enmarcada. El antiguo equipo de operaciones en la barbacoa de la compañía. En la parte de atrás, Luis había escrito, 16 años fueron suficientes. Quédate con la foto. La compañía tiene los archivos. Nosotros nos quedamos con los recuerdos. Evan colocó la foto en el estante de su oficina en casa. No junto a los premios, sino junto a las fotos familiares. Ese parecía el lugar correcto. Un año después de que Richard le pidiera que volviera, Meridian finalmente abandonó el calendario original de la oferta pública inicial. La compañía no fracasó. Eso importaba. Redujo la expansión de seguridad para el hogar a una línea de productos más estrecha, reemplazó a 2 ejecutivos, fortaleció los controles financieros, y reconstruyó varios equipos operativos. Graham Whitaker se quedó. Evan escuchó que él también había cambiado. Delegaba más. Pasaba más tiempo con los gerentes de primera línea. Dejó de tratar cada proceso antiguo como una prueba de que la vieja compañía estaba anticuada. Quizás el fracaso le había enseñado lo que el éxito no pudo. Richard permaneció como presidente, pero Meridian contrató a un presidente con autoridad real de gobernanza y le dio al consejo una supervisión más fuerte. De una manera extraña, la compañía se volvió más saludable después de la crisis, solo que no en el cronograma que Richard había imaginado. Evan se alegró. Cientos de personas todavía trabajaban allí. Nunca había querido que un edificio lleno de empleados inocentes perdiera sus trabajos solo para que su renuncia pareciera dramática. Eso era algo que las historias de venganza a menudo olvidaban. Cuando una compañía tomaba una mala decisión, las personas que sufrían rara vez se limitaban a las personas que la tomaron. Un jueves, Evan se encontró con Graham en una conferencia de la industria en Chicago. Ambos esperaban para tomar un café. Por medio segundo, ninguno supo si reconocer al otro. Entonces Graham extendió la mano. Parque. Whitaker. Se la estrecharon. Graham parecía mayor que el día del anuncio de los ejecutivos. ¿Sigues diciéndoles a los fundadores que están equivocados? Profesionalmente. Graham sonrió. Te debo algo. ¿Dinero? Una disculpa. Evan levantó una ceja. ¿Por qué? Cuando llegué a Meridian, pensé que eras el clásico problema del empleado de toda la vida. ¿Qué problema es ese? El tipo que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres y piensa que eso hace que cada viejo hábito sea sagrado. Evan se rió. Eso no es del todo falso. ¿No? Graham sonrió. Pero subestimé cuánto juicio había debajo de los hábitos. ¿Tomó su café? También pensé que Richard me estaba contratando para dirigir las operaciones. Lo estaba. Me estaba contratando para dirigir las operaciones, siempre y cuando cada decisión importante todavía se sintiera como su decisión. Evan no dijo nada.
Graham continuó. Pasé los primeros 6 meses tratando de demostrar que era más sofisticado que la compañía. Suena agotador. ¿Lo fue? ¿Qué cambió? El lanzamiento del producto casi me destroza. Se encogió de hombros. Resulta que la experiencia en una empresa pública no hace que una guía de instalación para el cliente sea legible. Evan sonrió. No. Luis me dijo una vez que tú habrías detectado la mitad de nuestros errores antes de que llegaran al consejo. Me da demasiado crédito. Quizás. Graham lo miró. Pero también dijo que hiciste que el lugar dependiera de ti, porque seguías arreglando las cosas en silencio. Evan se detuvo. Eso sonaba como Luis. Y era verdad. ¿Lo hice? Graham asintió. Ambos llegamos con algo que demostrar. Eso parece. No hubo una reconciliación dramática, ni amistad, solo dos hombres que habían sido colocados en lados opuestos de una decisión organizacional y que habían vivido lo suficiente después como para entender que el otro no había sido el verdadero enemigo. Antes de irse, Graham dijo, Richard todavía te echa de menos. Evan se rió. Richard echa de menos la versión de Meridian que venía conmigo. Probablemente. Y yo también echo de menos partes de ella. Esa respuesta sorprendió a Graham. A Evan le sorprendió menos. Echar de menos un lugar no significaba que pertenecieras allí de nuevo. En Gerais-en-Die, las responsabilidades de Evan seguían creciendo. Dejó de viajar tanto porque su equipo se hizo más fuerte. Maya se convirtió en vicepresidenta de operaciones de cartera. Un antiguo gerente de planta de Tennessee se unió a ellos. También lo hizo una ejecutiva de éxito del cliente de Seattle y un líder de la cadena de suministro de Michigan. Evan contrató a personas cuya experiencia no se parecía en nada a la suya. Fue deliberado. Había aprendido lo que sucedía cuando una compañía confundía un tipo de excelencia con toda la excelencia. En una reunión de contratación, un socio presionó mucho por un candidato de una famosa firma de consultoría. El currículum era excelente, universidad de primer nivel, marca de consultoría de primer nivel, trabajo de transformación en grandes empresas. El otro finalista había pasado 15 años dentro de un fabricante de alimentos regional y nunca había trabajado para una marca reconocible. El socio le preguntó a Evan, ¿quién se ve mejor frente a nuestros inversores? Evan conocía esa pregunta. Sonaba diferente en una oficina de inversiones de Chicago que en la oficina de Richard, pero la lógica era familiar. Depende de para qué estemos contratando, dijo Evan. Necesitamos credibilidad. ¿Con quién? Con nuestros socios limitados. Evan asintió. Y con los CEOs de la cartera. La sala se quedó en silencio. Continuó, si el trabajo es impresionar a los inversores, contraten al consultor. Si el trabajo es entrar en una planta donde las tasas de cumplimiento se están desplomando y ganarse la confianza del equipo de operaciones, quiero al operador. Contrataron al operador. Evan se aseguró de que el candidato consultor recibiera un rechazo respetuoso y permaneciera en su red. No todas las personas ignoradas eran una futura historia de venganza. A veces, simplemente otra persona encajaba mejor en el trabajo. Esa comprensión le dio a Evan una extraña paz. Ahora podía mirar hacia atrás a Meridian y admitir algo que no pudo admitir el día que renunció. Richard podría haber tenido razón en que Graham tenía las capacidades que Meridian necesitaba. El error no fue contratar a Graham. El error fue no construir un camino creíble para Evan antes de la decisión. No discutir la decisión con él honestamente y asumir que un aumento del 20% repararía la pérdida de dirección. Esa distinción importaba. Le permitía recordar Meridian sin reescribir 12 años como una única traición. Había habido buenos años, amistades reales, trabajo duro del que estaba orgulloso. Richard había confiado en él cuando la compañía era pequeña. Frank Doyle le había enseñado a negociar con proveedores sin humillarlos. Luis le había enseñado que un trabajador de almacén a menudo sabía la verdad antes que un panel de control. Había aprendido sobre liderazgo allí. También había aprendido cuándo irse. Ambas cosas podían ser ciertas. En casa, la vida se volvió más plena en lugar de más tranquila.
El proyecto de la carretera de Laura entró en la fase de construcción. A veces se iba antes de que Evan se despertara. Evan se convirtió en el padre que preparaba el almuerzo de Sophie. Sus primeros intentos fueron terribles. Sophie abrió un recipiente en la escuela y descubrió que le había empacado lechuga sola porque pensó que Laura ya había añadido el resto de la ensalada. Le envió una foto por mensaje de texto. ¿Es esto un castigo? Se disculpó con galletas al día siguiente. Los miércoles por la noche, cocinaban juntos. Evan se encargaba de la proteína. Sophie se encargaba de cualquier receta que hubiera encontrado en Internet. Laura llegaba cuando podía. Algunas noches la cena era excelente. Otras noches pedían pizza después de admitir la derrota. A Evan le gustaban ambas. Sus padres también necesitaban más ayuda. La muñeca de Robert sanó, pero la edad se hacía más difícil de ignorar. Ellen todavía actuaba como si los 70 fueran la mediana edad y todos deberían dejar de preocuparse. Evan comenzó a visitarlos los domingos por la mañana. A veces arreglaba cosas. A veces Robert no lo dejaba. Una mañana estaban en el garaje mirando el carburador de un tractor viejo. Robert dijo, ¿sabes de qué me arrepiento de mi fábrica? Evan esperaba que dijera haber sido despedido. No lo hizo. Me arrepiento de cuánto tiempo estuve enojado después. Evan miró. Robert se limpió la grasa de la mano. Les di 2 años después de que dejaron de pagarme. ¿Qué quieres decir? Pasé 2 años despertándome pensando en ellos. Se encogió de hombros. Eso fue trabajo gratuito. Evan se rió. Buena frase. Úsala en una de tus reuniones de ejecutivos. Podría. Robert le apuntó con un destornillador. Cóbrales. Evan rió más fuerte. En el camino a casa, la frase se quedó con él. Trabajo gratuito. La ira podía convertirse exactamente en eso. Trabajo realizado para personas que ya ni siquiera lo pedían. Pensó en Richard. Los recuerdos de la sala de juntas, los 3 ejecutivos externos, el sobre de renuncia. Durante meses, Evan había repasado esas escenas, editando su propio diálogo, imaginando frases más agudas. Ya no lo hacía. El recuerdo había dejado de exigir revisiones. Ese verano, Geraisen Reed celebró su retiro anual de liderazgo de cartera. Asistieron más de 80 ejecutivos. Amanda le pidió a Evan que hablara sobre cómo escalar organizaciones de fundadores. Abrió sin gráficos. Contó una historia. 12 años en una compañía. 22 empleados convirtiéndose en 300. Un camino prometido. 3 ejecutivos externos. Una carta de renuncia. Luego dijo, la lección más fácil sería que las compañías siempre deberían ascender a los empleados leales. La gente asintió. Esa lección es incorrecta. La sala se volvió más atenta. A veces, una contratación externa es exactamente lo que una compañía necesita. A veces, la persona que ayudó a construir la primera etapa no es la persona adecuada para la siguiente. Hizo una pausa. La verdadera pregunta es si la compañía ha sido honesta sobre el camino antes del momento de la decepción. Habló sobre la sucesión, la claridad de roles, el riesgo de personas clave, el conocimiento institucional, la experiencia externa, el control del fundador. Habló del peligro de asumir que la persona que siempre salva el día siempre se ofrecerá como voluntaria para salvarlo. Luego habló sobre los empleados. A tu empleador se le permite tomar una decisión de negocio que te decepcione. Miró alrededor de la sala. Y a ti se te permite tomar una también. Sin gritos, sin sabotaje, sin una campaña de venganza. Una decisión. Al final, un fundador levantó la mano. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de irse? Evan sonrió. No creo que haya una fórmula. El fundador esperó. Pero para mí, fue cuando me di cuenta de que me estaba quedando por un futuro que solo existía en la conversación. Esa frase terminó citada en el resumen del retiro. Evan casi se opone. Luego lo dejó pasar.
Un mes después, Sophie comenzó el 8º grado. En la primera mañana, estaba en la cocina con una mochila nueva, fingiendo no estar nerviosa. Laura tenía una reunión de construcción temprano. Evan conducía. Sophie lo miró. «No vas a hacerme tomar una foto del primer día, ¿verdad?» «Por supuesto que no». «Bien». Sacó su teléfono. «Papá». «Una foto». «Papá». «Para tu abuela». Eso es chantaje emocional. Estás aprendiendo vocabulario corporativo. Ella puso los ojos en blanco y sonrió para la foto. En la escuela, se bajó del coche y luego se asomó por la puerta abierta. «Oye». «¿Qué?» «Me alegro de que despidieras a tu trabajo». Evan sonrió. Eso todavía no es lo que pasó. Como sea. Cerró la puerta y caminó hacia el edificio. Evan se quedó sentado un momento. 12 años antes, cuando Meridian era una compañía pequeña, había imaginado el éxito como una línea recta. Más responsabilidad, un título más grande, más dinero, oficina de ejecutivo, acciones, reconocimiento. Algunas de esas cosas importaban. Tenía más de ellas ahora que nunca en Meridian. Pero la línea no era recta. Lo mejor que le había dado su renuncia no era un mejor título. Era la capacidad de separar el valor de la posición. Richard podía darle un título a Graham. No podía transferir la experiencia de Evan a la cabeza de Graham. Evan podía dejar Meridian. No podía llevarse los clientes, los archivos o los activos de Meridian. Pero podía llevarse el juicio que había construido trabajando a través de 12 años de errores. Nadie era dueño de eso excepto él. Ese otoño, un mensajero entregó una pequeña caja en la casa de Evan. Dentro estaba la vieja placa de contribución de 10 años de Meridian. Había una nota escrita a mano de Richard. «Renovamos el piso ejecutivo y encontramos esto en un almacén. Pertenece a ti, no al edificio. Gracias por los años que nos construyeron. Finalmente estoy aprendiendo que avanzar a veces requiere entender lo que dejamos atrás». Evan leyó la nota 2 veces. Laura estaba a su lado. «¿Qué vas a hacer con la placa?» Miró hacia el estante de su oficina en casa. La foto del equipo de Luis estaba allí. Fotos familiares. Un pequeño modelo de turbina eólica que Sophie había construido. Puso la placa detrás de la foto del equipo. No oculta, no en el centro. Parte de la historia. Esa noche, Laura hizo chili. Sophie se quejó de que estaba demasiado picante. El teléfono de Evan sonó. Un CEO de la cartera. Miró la pantalla, y luego la mesa. ¿Necesitas contestar?, preguntó Laura. Evan revisó el mensaje. No era urgente. Puso el teléfono boca abajo. No. Comieron. Más tarde, fue al porche con una taza de café. El vecindario estaba tranquilo. Luces cálidas en las ventanas. Un perro ladrando a 2 casas de distancia. Sophie riendo adentro. Laura diciéndole que dejara de dejar los zapatos en el pasillo. Evan pensó en la mañana del lunes en que 3 extraños entraron en Meridian y tomaron los asientos que él creía que se había ganado. En ese momento, sintió que la compañía había cerrado una puerta. Y lo había hecho. Simplemente, él había estado tan cerca de esa puerta que no podía ver el resto del pasillo.